Bien, vamos a continuar con el repaso. En esta parte seguimos en la autoevaluación 1 y el problema que nos plantea ya en la parte final de esta autoevaluación, el problema 9 posiblemente, nos hace trabajar sobre derivadas, gráficos de las funciones e integrales. Todos estos conceptos los vamos a revisar en este problema. El problema nos plantea una función compuesta. Vemos que es una exponencial multiplicada por una trigonométrica y el dominio está restringido entre -1 y 2. O sea que cuando necesitemos trabajar o ver el gráfico vamos a estar trabajando entre -1 y 2. Lo primero que nos pide es la derivada de esta función. Para comenzar a ver qué regla de derivada aplicamos, lo primero que entendemos es, de toda esta expresión, cuál es la operación más importante que mantiene a toda la función unida. Indudablemente el producto. Entonces lo que tenemos que aplicar es la regla del producto. Para aplicar la regla del producto, lo que debíamos hacer es, esto es una función, un factor, y este es el otro. Entonces vamos a trabajar, según la regla del producto, lo que teníamos en una manera muy sencilla de escribir, es que la derivada de la regla del producto es la derivada de la primera función, vamos a llamarla f, por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. También en algunos casos les aparece aplicando la regla utilizando u y b y que cambian el orden de cómo hacen los dos términos y da exactamente lo mismo. Vamos a aplicar entonces esto acá. Lo primero que tenemos que derivar es e a la 2x. E a la 2x, al derivarlo nos va a quedar e a la 2x y esto es una función con otra función adentro, o sea que se aplica también la regla de la cadena. Entonces va a quedar e a la 2x, como está, multiplicada por la derivada del exponente, que es 2, por la segunda función sin derivar, que eso es coseno de x, más, ahora ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora lo que vamos a hacer es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda conviene escribirla entre paréntesis, menos seno de x. La derivada del coseno, lo buscan ahí en la hoja de fórmulas, es menos seno. Y es muy conveniente escribirlo entre paréntesis, porque si no, puede dar lugar a cuando después tienen que operar, a confundirlo y en lugar de hacer un producto, hacer una suma algebraica. Ahí la función ya está derivada. Lo que podemos hacer ahora es mejorar la expresión a ver si podemos escribirla en forma más simplificada. Lo que vemos claramente es que hay un factor que lo tenemos en un término y en el otro. Ese factor es el factor común. Vamos a extraer ese factor y entonces dentro del otro factor nos va a quedar todo lo no común. Todo este término dividido el factor común, que nos queda 2 coseno de x. Todo este factor dividido el factor común, ¿qué nos va a quedar? Ojo que acá está el menos, más por menos, menos, y nos va a quedar seno de x. Y ahí tenemos la expresión derivada. Si se fijan, ustedes van a encontrar que ahí, por eso es importante acompañar esto con la hoja impresa, se van a fijar que les pedía que lleguen a comprobar, a ver que la derivada primera concluía de esta forma. Bien, ahora nos pide hallar la ecuación de la recta normal en x igual 0. ¿Y acá qué es lo que repasamos? En cualquier función, cuando estamos derivando, estamos averiguando la pendiente que tiene la curva en ese punto y que coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Cuando derivamos, entonces estamos encontrando una expresión para hallar la pendiente de la recta tangente en ese punto, que es lo mismo que decir la pendiente de la curva en ese punto. ¿Y la recta normal qué es?
la recta normal es la perpendicular a la tangente de ese punto. Por lo tanto, cuando yo quiero averiguar la pendiente de la tangente, tengo que reemplazar en la derivada, por el punto, el x del punto en cuestión. En este caso, el punto en cuestión me dice que tiene abscisa 0. Entonces voy a reemplazar en la derivada por 0. O sea que al hacer esto, estoy averiguando la pendiente de la recta tangente en ese lugar. Volvemos a la función derivada, y la función derivada es e a la 2x, etc. O sea que escribimos acá, va a quedar e elevado a la 2 por 0, porque en lugar de x voy a poner 0, y luego dentro del paréntesis, ustedes lo tienen ahí escrito, es 2 coseno menos seno. Entonces, 2 coseno de 0 menos seno de 0. Cuando hago esto, estoy averiguando entonces la pendiente de la recta tangente. Acá nos va a quedar e elevado a la 0. E elevado a la 0 nos va a quedar 1. Acá nos queda el coseno de 0, y por eso es bueno el repaso. Cuando me aparecen las funciones trigonométricas, siempre digo que conviene hacerse el dibujo de la función en su forma estándar, ¿sí? En su forma normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando estamos, el coseno, cuando vale 0, cuando quiero averiguar el coseno de 0, el valor que toma es 1. Quiere decir que esto que está acá es 1. Entonces, cuando hago la cuenta me va a quedar, esto daba 1, esto acá me va a quedar 2 por 1 da 2, y el seno de 0, repito que todo esto es para que sirva de repaso, el seno de 0, el 0 arranca en 0, 0, o sea que el seno de 0 es 0, esto que está acá es 0, por lo tanto, esto me va a quedar 2 en el paréntesis, 1 afuera, quiere decir que la pendiente de la recta tangente es 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta normal es menos 1/2. Esto es lo que debo tener en cuenta, porque a mí me están pidiendo la ecuación de la recta normal. Normal dijimos que es perpendicular a la tangente, la perpendicular, la pendiente, es opuesta e inversa, o sea, la damos vuelta y la cambiamos de signo. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? En la formulita de y menos y0 igual a m por x menos x0, vamos a averiguar la ecuación de la recta normal. Obviamente que siempre voy a necesitar averiguar el I0. ¿El I0 qué quiere decir? Que en la función original, si ustedes se fijan, la función original que ustedes tenían es, la vemos acá, e a la 2x por coseno de x. Entonces tengo e a la 2x por coseno de x. Si yo reemplazo x por 0, si acá reemplazo por 0, esto me da 1. Y si acá reemplazo por 0, esto me da 1. Quiere decir que el punto tiene de coordenadas 1. O sea que cuando x es 0, f de 0 nos da 1. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces ya tengo que cuando x, el punto, es x igual a 0, el y vale 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir acá? Y menos el y0 es 1, igual, la pendiente de la normal, menos 1/2. Y acá que voy a escribir x menos 0, porque el x0 dijimos que era 0. Por lo tanto, acá despejo y ya tengo la ecuación de la normal, que me va a quedar menos 1/2 de x, y acá cuando pase el 1, tengo la ecuación de la recta normal. Repasando, pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente a la curva en ese punto. Cuando yo estoy derivando, estoy encontrando una fórmula para hallar la pendiente de la recta tangente, o sea, la pendiente de la curva en ese punto. La recta normal es la perpendicular a la tangente en ese punto. ¿Y qué es lo que debo tener presente? Si me dicen que el punto x es 0, para averiguar el y correspondiente, ¿dónde reemplazo? En la función original y averiguo el y correspondiente. Una vez que ya tengo averiguado el y correspondiente, tengo las coordenadas del punto en cuestión con la derivada. Al reemplazar
reemplazar en la derivada, lo que estoy obteniendo es la pendiente de la recta tangente, dijimos. Como me pide la normal, hacemos opuesta inversa. Reemplazamos en la fórmula de ecuación de la recta y punto, de pendiente y punto, y obtenemos la ecuación. La pregunta que sigue nos dice que la curva y la recta anterior, ¿sí? La recta que vimos recién, la recta normal, se cortan en un punto, que es el punto 0, 1. Y se cortan en otro punto, en P. Entonces me dice hallar las coordenadas de P. Esto nos llevaría a esta situación. Por un lado yo tengo que la función es, si nos fijamos, dijimos antes, la función es e a la 2x por coseno de x. Entonces es e a la 2x por coseno de x. Y por el otro lado, tenemos que la recta normal nos había dado, ¿sí? La recta normal nos dio 1 medio de x más 1, menos 1 medio de x más 1. Vamos a escribirle un poquito más claro esto acá. Menos 1 medio de x más 1. Si nos piden dónde se cortan dos rectas, dos curvas, una curva y una recta, evidentemente tengo que igualar las dos ecuaciones. Pero ¿con qué me voy a encontrar acá? Que como acá tengo una función que está trabajando con funciones trascendentes, las funciones trascendentes son las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y del otro lado tengo una algebraica, cuando yo iguale esas dos, no tengo ningún método algebraico que me permita, por medio de despeje, ecuación, resolverla. Lo que tengo ahí son métodos de aproximación, y el método de aproximación por excelencia es el método gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver dónde las dos funciones se cortan. Para eso vamos a hacer el uso de la calculadora y vamos a graficar cada una de estas funciones. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces,